Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el tema de la semana 5 de la materia del desarrollo en la adultez y senectud. El tema son dimensiones del desarrollo en la senectud. En la semana 4 hablamos en general de todas las teorías que hablan sobre que estudian la senectud. En este momento vamos a profundizar en alguna de ellas. Entonces, mi nombre es Yosinantzin García Bucio. Y vamos a revisar el objetivo de la clase, vamos a revisar también la pregunta de investigación para puntos extra, desarrollamos el tema y terminamos. El objetivo va dirigido a analizar los cambios que ocurren en la senectud, en las dimensiones del desarrollo, tanto físico, psicológico, cognitivo y social. Su pregunta para obtener puntos extra: ¿cómo afecta o afectó al adulto mayor la pandemia por COVID-19? Recuerden de colocar sus referencias, lo responden esta preguntita. Yo les recomiendo citar y al final del desarrollo de esta preguntita hay que colocar las referencias en formato APA. Recuerden que esta es la formulita básica: apellido, coma, inicial del nombre, punto, el año de publicación entre paréntesis, el título del libro o del artículo, la editorial del libro o la institución que avala esa información, y si es una fuente electrónica, entonces al final se coloca el link. No se les olvide esos detalles. Bueno, entonces, concepto importante, pregunta de examen, pregunta de evidencia de aprendizaje: ¿qué es el envejecimiento? Pues el envejecimiento es un proceso dinámico, normal de la vida humana que desborda el campo de lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo económico. O sea, el envejecimiento impacta en todas las áreas de la vida de un individuo: lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo económico. Y dentro del estudio del envejecimiento, de la senectud, pues hay diferentes teorías y conceptos. Muchas de ellas las vimos en la semana 4, pero vamos a retomar algunas en esta clase. Entonces, las reacciones emocionales ante la propia vejez están determinadas por las circunstancias personales del momento, por la biografía y la personalidad previa. Muchos de nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos, de lo que hemos vivido, nuestras experiencias previas, van influyendo, no determinando, influyendo sobre cómo vamos a vivir o cómo estamos viviendo nuestro proceso de envejecimiento. Entonces, algunas de las teorías que vimos la semana pasada fueron las teorías que hablan sobre el envejecimiento desde el punto de vista biológico, las teorías estocásticas, que aquí vimos varias teorías: la teoría de los radicales libres, la teoría del error catastrófico, la teoría del desgaste y la teoría del entrecruzamiento. Dentro de estas tenemos también las teorías no estocásticas, y aquí en esta entran la teoría de los marcapasos, la teoría genética y la teoría de la telomerasa, ¿no? Que les había explicado que la, eh, el cromosomas, las patitas de los cromosomas se llaman telómeros, y entonces en cada eh, duplicidad de los cromosomas en cada, como las fotocopias, ¿no? Les hice la analogía de la fotocopia, ¿no? Es la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Entonces, en cada copia, pues va reduciendo la calidad de la impresión. Más o menos sucede lo mismo, pero en vez de disminuir la calidad de la impresión, los telómeros, las patitas, por así decirlo, del cromosomas van disminuyendo en su longitud. También, por último, las teorías sociológicas, que aquí vamos a tener tres bloques: las teorías sociológicas estructurales, que hablan sobre el impacto social y político; las teorías adaptativas, que hablan sobre la sociedad, sobre el impacto que tiene la vejez el rol social de la vejez en todos los aspectos; y aquí vamos a hablar de la teoría de la desvinculación, la teoría del grupo minoritario, la teoría del medio social, la teoría de la subcultura, la teoría de la continuidad y la teoría de la actividad. Y el tercer bloque es la economía moral. Aquí vamos a tratar de reconciliar las teorías que anteriormente hemos mencionado.
Bueno, y nuestra primera teoría que vamos a revisar hoy es la teoría de la desvinculación. En esta sesión vamos a hablar sobre todo de las teorías sociológicas. Entonces vamos a hablar aquí sobre todo de las teorías sociológicas adaptativas y la primera teoría es la teoría de la desvinculación. En esta teoría nos habla que va a haber un estudio de la relación entre el individuo y la sociedad y entonces los roles, sí, los roles que tiene que, no que tiene, pero los roles que de alguna manera se han implantado en la persona dentro de una sociedad, pues van disminuyendo, ¿no? Estas exigencias sociales van disminuyendo porque pues va a disminuir las actividades, ¿no? Siendo jóvenes, pues nuestros roles de estudiante, de hijo, cuando vamos entrando a nuestra adultez, pues tal vez seguimos siendo estudiantes, pero ya se espera de nosotros que seamos padres, madres, que esposos, ¿no? Que seamos esposos, padres o madres, ¿no? Y ya llegando a la vejez, pues ya dejamos de trabajar, obviamente dejamos de estudiar, no significa que no podamos trabajar o estudiar, pero el acceso es un poco más limitado y en vez de solamente ser padres o madres, ahora somos abuelos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que el acceso a muchos servicios o actividades se va limitando, no solamente por la estructura social, sino también por las habilidades físicas, ¿no? Y psicológicas, emocionales. Y entonces poco a poco el adulto se va separando de los grupos sociales que antes, en los que antes yo me relacionaba, ¿no? Y entonces va a haber por eso se llama teoría de la desvinculación, va a haber un proceso de desvinculación de muchos de los aspectos o roles en los cuales antes estaba, ¿no? Entonces va a haber un alejamiento de interacciones sociales, va a haber una pérdida del rol social o familiar, va a haber un desinterés por la vida de los demás, no vamos a generalizar de que todos los ancianitos pierden interés en la vida de los demás, pero esta teoría de la desvinculación habla de esta pérdida de roles, de este proceso de desvinculación, de separación, y entonces, por lo tanto, tal vez también se presenta un desinterés por la vida de los demás, va a haber una reducción de los compromisos sociales y el interés está centrado en sí mismo y en el mundo interior y obviamente las circunstancias personales. Dice, para que la sociedad se mantenga estable, una de las justificaciones de esta teoría es para que la teoría, una crítica a esta teoría es que dice que para que la sociedad se mantenga estable, se deben reemplazar a las personas que ya no son funcionales por unas más jóvenes. Para el individuo, bajará la posibilidad de que se someta a situaciones donde experimente incapacidad y angustias. Entonces, bueno, para que el sistema siga funcionando, el sistema social, laboral, pues es importante reemplazar a estas personas que ya no son tan fructíferas o tan productivas por más jóvenes, ¿no? Y entonces a los ancianos, a los adultos mayores, pues darles la tranquilidad que requieren para que ahora puedan vivir en un espacio de tranquilidad y sin angustia, ¿no? Sin estrés. Dentro de esta teoría vamos a ver a Cumming y Henry, que más bien, pues sí, Habingust hace una crítica acerca de esta teoría y dice que existen aspectos de personalidad diferenciadores, o sea, lo que yo les comentaba, no podemos generalizar, es una teoría, no vamos a generalizar, pero a partir de esta mirada, pues sí hay varias críticas, ¿no? Dice que existen aspectos de la personalidad diferenciadores entre los sujetos estudiados que determinan maneras diferentes de afrontar el proceso de envejecimiento. Hay personas que están integradas en el entorno comunitario, entonces no hay una falta de roles o que haya una desvinculación, porque hay personas que están tan enroladas o metidas en este entorno social que pues nunca sucede o muy pocas veces disminuyen estos roles, ¿no? O estas actividades en la sociedad. Em,
porque su personalidad es completamente extrovertida y pues esa es su necesidad, ¿no? Estar siempre en contacto con las personas. Y también hay personas cargados de esta energía vital que promueven, o sea, no solamente están inmersos en la interacción social, sino que además lo promueven. Y entonces habla de una vinculación selectiva, o sea que no todos los adultos mayores pasan por una situación de desvinculamiento, muchos otros por su personalidad, pues van a buscar muchas más aspectos o áreas sociales en donde puedan insertarse, ¿no? Em, Después viene la teoría de la actividad. Aquí en esta teoría de la actividad nos dice que el proceso de envejecimiento de la persona es más satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo. Lo que hablaba Gust era que tal vez sí me van a quitar ciertos roles sociales que tenía, ¿no? Ya me jubilo, ya dejo de trabajar, pero gano otros, ¿no? O sea, va a haber una desvinculación selectiva. Esto ya me lo quitaron, pero voy a conseguir esto otro para mantenerme activo. En la teoría de la actividad va más dirigido a ese aspecto, ¿no? Pues sí, ya me jubilé, ya dejé de trabajar, pero me gusta mantenerme activo y voy a buscar actividades donde yo pueda desarrollarme de manera plena, ¿no? Entonces va a haber patrones de conducta de adaptación como anhelar, descansar y relajarse porque se ha cumplido cierto tiempo de trabajo. También va a haber un deseo de conseguir este deseo de ser activos y conseguir esa actividad, ¿no? Mantenerse activos y conseguir esa actividad. Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse forzados a resignarse por la evidencia de la falta de capacidades. Pues yo creo que eso es lo que sucede con todos. Cuando tomamos conciencia, cuando aceptamos que tenemos una situación por resolver, que algo no está funcionando, creo que es el inicio de un gran cambio, de un proceso introspectivo. Y también de repente puedan aparecer sentimientos de frustración por el tipo de vida que ha vivido la persona, ¿no? Entonces, las personas más activas se encuentran más satisfactorias, se encuentran en situaciones mucho más satisfactorias, están más satisfechas con su vida, se adaptan mejor. El incremento de actividad de la edad madura predice una moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral baja en la ancianidad, ¿no? O sea, un sentimiento de invalidez, ¿no? Entre más activo estoy, pues más este sentido de pertenencia y esta mirada de es que me necesitan y es que yo los necesito, lo mantienen con esta proactividad, pero una falta de actividad pues puede llevar a una depresión profunda, ¿no? Y la actividad de las personas mayores ayudan a sobrevivir les ayudan a sobrevivir a determinados procesos de enfermedad. Acuérdense que los procesos degenerativos empiezan a partir de los 35 años y van incrementándose a lo largo del tiempo, entonces pues es claramente predecible que va a haber una situación con enfermedades, ¿no? Cuando llegamos a cierta edad. Después viene la teoría de los roles y hasta aquí nos vamos a quedar. Acuérdense que voy a dividir las clases en dos partes. Hasta esta diapositiva nos quedamos con la primera parte. En la teoría de los roles nos dice que a lo largo de la vida una persona, a lo largo de la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que debe asumir en el proceso de socialización, que es lo que les platicaba, ¿no? Voy aceptando el rol de hijo, de hija, de hermano, de hermana, de estudiante, de trabajador, de padre, de madre, de esposo, ¿no? Entonces el rol es la función que una persona representa en un grupo social o en la vida misma. Aquí hay varias preguntas de examen, bien atentos. La socialización implica la interiorización de normas y valores sociales que contribuyen a conformar la personalidad del individuo y su margen social. O sea, los roles sirven para ir generando este sentimiento de pertenencia y también ayudan a este proceso de socialización. Socialización primaria y socialización secundaria, ¿no? Una socialización ok, yo soy un individuo único e irrepetible, pero tomo conciencia de que vivo en una comunidad y me tengo que adaptar a ella, ¿no? Y este otro tipo de socialización que es, ok,
me quiero acercarme o quiero adoptar ciertas actividades o ciertos roles porque quiero sentirme perteneciente a este grupo social, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de asignación de roles? Pues la familia, la ocupación profesional y pues todas estas actividades lúdicas, ¿no? Los medios de comunicación, si voy al gimnasio, si voy al taekwondo, que si voy a la casa del adulto mayor, ¿no? Sí, sí, obviamente la asignación de roles más importantes o más impactantes, pues es la familia y la ocupación profesional, pero de ahí todas las áreas de la vida en la que nos vamos relacionando van sumándose a esta adquisición y desarrollo de roles. Entonces el individuo va adquiriendo un estatus o posición social a la vez que conforma su autoimagen y su autoestima personal. Con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de los roles sociales hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin estatus. Y entonces va a empezar este proceso de desaparición social del anciano. Ya no lo vamos a ver tan activo. Y se produciría mayor satisfacción en la vejez cuanto más adaptado esté el individuo a este cambio de roles, ¿no? Ok, dejo de ser trabajador, dejo de ser el enfermero, el ingeniero, el maestro, ya me jubilé, pero ahora adquiero el rol de abuelito, de abuelita, y tal vez esta parte de este proceso de adaptación va dirigido a, ok, acepto que ya no puedo tener este rol laboral, pero tengo algún otro donde me puedo insertar, ¿no? O trabajar. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Les dejo el siguiente link para la segunda parte de esta sesión.